con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está. Deseo amarte, por siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Hola, bienvenidos a la serie Lazos que unen y protegen tu familia. Soy Lupita Carrillo de Nueva Esperanza, pastora de Nueva Esperanza, y estamos en la segunda lección de los hábitos del amor. La palabra de Dios declara varias ocasiones que Dios es paciente. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La paciencia es algo que no se nos enseña. De hecho, la paciencia es contracultura. La impaciencia la vivimos diariamente. Cuando tu jefe te dice, quiero este trabajo para ayer. Cuando en una fila, en el banco, no avanza, te impacientas. Cuando tu hijo no termina de comer, te impacientas. Todos los días estamos viviendo de manera impaciente. El mensaje es claro, no hay tiempo para nada, no hay tiempo. Rápido, las cosas se hacen rápido. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 dice: el amor es paciente. Entonces podemos ver, entender que otra de las cualidades de alguien que es amoroso es alguien que es paciente. El amor auténtico tiene paciencia. Esta es una de las cualidades del amor auténtico. Y nosotros necesitamos aprender la paciencia, tomar ese hábito de la paciencia y poder tener relaciones mejores con nuestro prójimo, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela. La paciencia es un hábito de alguien que es amoroso. Muy bien, tenemos que aprender 3 cosas importantes acerca de la paciencia. La primera es, la paciencia implica sufrimiento. De hecho, la palabra paciencia viene de la palabra patien, que tiene que ver con paciente. Los pacientes del hospital son los que sufren. De ahí viene la palabra paciencia. Número 2, la segunda cosa que necesitamos saber es que la paciencia no solo es esperar, sino soportar sin quejarse. La paciencia no solo es esperar, sino soportar sin quejarse. La tercera cosa que necesitamos aprender acerca de la paciencia es que hay diferentes formas de paciencia o clases de paciencia, de acuerdo con el tipo de relación. No es lo mismo tener paciencia con tu hijo que tener paciencia en la fila del supermercado. Hay diferentes formas de paciencia. Muy bien, pues vamos a ver lo que es la paciencia. Según Efesios 4:2, dice: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, dice el apóstol Pablo. Hay un dicho de un anónimo que dice: un momento de paciencia puede parar un gran desastre, pero un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Muy bien, vamos a ver el concepto de la paciencia. La paciencia es aceptar los defectos de los demás. O dicho en otras palabras, la paciencia es permitir que los demás sean
imperfectos. Vamos a ver cómo desarrollar la paciencia. Recuerden que todos estos son cualidades del amor, pero que nosotros tenemos que convertirlos en hábitos. Muy bien. Lo primero que es interesante saber es que todos, tú, yo, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu compañero, tu vecina, todos estamos en transformación, estamos en un proceso. Dios no ha terminado con nosotros, sigue trabajando y vamos nosotros a saber que hay cosas que nos van a ayudar, o vamos a decir que son claves que nos ayudan para desarrollar paciencia en nuestra vida. Vamos a ver 5 claves de cómo desarrollar la paciencia en nuestra vida y así mejorar nuestras relaciones. La primera de ellos es, tenemos que ser realistas de lo que esperamos de los demás. Tener paciencia con los demás, esperando que ellos nos vean igual como nosotros los vemos, que nos traten igual como nosotros los tratamos. Saber que las personas no son máquinas programadas que hacen lo que nosotros queremos. Todos los demás que te rodean tienen pensamientos, perspectivas, tienen ideas, tienen sentimientos y emociones diferentes a las tuyas y tienen diferentes maneras de ver las cosas. Así es de que tener paciencia con los demás es amarlos. Y amarlos significa aceptar con paciencia la forma en cómo ellos ven las cosas. Aunque no estemos de acuerdo, todavía podemos nosotros amarles. La segunda cosa importante que tenemos que aprender para desarrollar la paciencia es estar conscientes que la paciencia tiene poder. Todas las cualidades de una persona amorosa o del amor auténtico, todas las cualidades tienen poder. Ser paciente con una persona transforma y produce paciencia en ella misma, con nuestro cónyuge, con nuestro hermano, con nuestro jefe. Cuando nosotros les demostramos paciencia, nosotros aplicamos el poder de la paciencia en sus vidas de tal modo que son transformados o que son influenciados por nuestra paciencia. Y eso es muy bueno para las relaciones. Muy bien, pues la tercera cosa que necesitamos aprender para desarrollar paciencia en nuestras relaciones es romper con los viejos patrones. Tenemos que admitir que nosotros también tenemos errores. Necesitamos reconocer nuestra falta de paciencia y estar dispuesto de pedir perdón cuando has sido impaciente con tu hijo, con tu empleado, con tu subordinado, con tu vecino. Tienes que romper con los viejos patrones de impaciencia. Hay que identificar cuando tú eres impaciente, de qué manera te comportas, de qué manera tú produces la impaciencia en tu corazón y romper con esos patrones. Necesitas romper con los patrones viejos. El número 4 es aceptar la realidad. Cuando nosotros somos impacientes en una fila del supermercado, no por ser impacientes, ya la fila va a avanzar. Tenemos que aceptar la realidad. Tenemos que saber que aunque nosotros seamos impacientes con los otros, eso no va a hacer que las cosas funcionen mejor. Cuando nosotros tenemos una conducta impaciente,
más bien es perjudicial para la relación. La quinta cosa importante en el desarrollo de la paciencia es resolver el problema. La paciencia se enfoca en solucionar el problema, la impaciencia en la persona. Así es de que es importante que nosotros aprendamos a resolver el problema, y cuando tenemos paciencia con nuestro cónyuge, con nuestro hijo, con nuestro vecino, en cualquiera de nuestras relaciones, nosotros nos podemos enfocar en resolver el problema de una manera práctica. Vamos a ver ahora que la paciencia se puede practicar o desarrollar en las palabras. Paciencia en las palabras. Esto no consiste, la paciencia en las palabras no consiste en siempre estar de acuerdo. Sí, está bien, estoy de acuerdo contigo. Más bien que la paciencia produce un ambiente de tal modo en que tú tengas una buena relación y puedas tener un diálogo para entender los sentimientos, los pensamientos, las situaciones, incluso las emociones de la otra persona, y poder nosotros estar siendo pacientes con nuestras palabras. Desarrolla un hábito de diálogo en vez de enfrentamiento. Cuando hay impaciencia, el enfrentamiento es muy lógico, y la paciencia hace que se establezca diálogo para entenderse uno al otro. ¿Cómo practicamos la paciencia? La paciencia no significa no hacer nada, al contrario, la paciencia significa hacer algo. Puedes hacer algo manteniendo la calma, sin tener que ser impaciente con la otra persona. Hay dos formas en las cuales tú puedes practicar la paciencia. Dice Proverbios 14:29. El que es paciente muestra gran discernimiento. Cuando queremos ser pacientes con los demás, nosotros elegimos escuchar lo que tiene que decir el otro. Santiago 1:19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Santiago 1:19. Así es de que tú practicas paciencia cuando escuchas a la otra persona, cuando escuchas al prójimo lo que tiene que decirse, lo que se tiene que decir. Esa es una forma de practicar la paciencia. La segunda forma como tú practicas la paciencia es entender lo que le pasa al otro. Proverbios 24:5 dice: vale más hombre sabio que hombre fuerte. Vale más el saber que el poder. Así es de que en esta semana el reto es practicar paciencia con dos cosas. Uno, escucha primero lo que te tienen que decir. Dos, trata de entender lo que está pasando la otra persona. Así es de que ¿por qué no empiezas a practicar la paciencia en tu vida? Y verás cómo te vas a hacer una persona más amorosa, y las relaciones interpersonales con quien sea van a ser muy gratas. Pues esta ha sido nuestra lección de la paciencia. Recuerden practicarla, porque los hábitos se hacen cuando estamos constantemente practicando. Y ahorita los invito a que vayan a su grupo, digan sus puntos de vista, discutan las preguntas que están, abran su corazón y también
¿Por qué no? Oren para que el Señor les dé un corazón paciente y mejoren todas sus relaciones. Los esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.